La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Benigno Blanco. Él fue secretario de Estado de Agua, secretario de Estado de Infraestructura en España. Es conocido activista de causas sociales como el matrimonio, como la familia, la vida. Y con el doctor Benigno Blanco tenemos muchos temas que son de interés para la República Dominicana porque son temas de debate en la actualidad. Buenos días, doctor, es un honor tenerlo en el programa. Buenos días, es un honor para mí estar aquí. Buenos días, doctor, bienvenido a nuestro programa y a la República Dominicana. Muchas gracias. Seguro usted no es ajeno que nosotros tenemos un debate, al igual que la mayoría de los países, pero es por el tema de que está en el Código Penal. Es el debate sobre el tema del aborto. Hay un sector que insiste que para las tres causales, como le llaman las tres causales, que son por incesto, por violación, cuando haya malformaciones en el feto, la vida de la madre esté en peligro la madre de la familia, bueno, que se apruebe el aborto, mientras hay otro sector encabezado por las iglesias que es opuesto al tema de las causales. Usted ha vivido eso en diferentes países y en España. Y en España también. Sí. ¿Cuál es su opinión sobre ese tema? Pues mire, mi opinión es la siguiente. Yo viví en España el mismo planteamiento que se está viviendo aquí. Al comienzo de los años 80 se planteó la introducción en España de una ley con lo que aquí llamáis causales, que ahí se llamaban indicaciones, pero que son las mismas, ¿no? Y con los mismos argumentos aquí. Hay aborto clandestino, hay que evitarlo, hay que ser un país moderno, no hay que dejar que la Iglesia te imponga su moral en la vida política. Los mismos que estoy oyendo aquí porque son universales, ¿no? Y luego he vivido lo que ha pasado con la aplicación de la ley. Entró en vigor en el año 85 esa ley de las causales en España y en el año 2010 se sustituyó por una ley de aborto libre sin más, sin causales ni nada. El aborto es ya un derecho subjetivo de la mujer que el Estado debe financiar y garantizar. Es que siempre la causal es la primera parte, sí, los indicativos. Es el primer paso. En todos los países... Y después se va al otro. Claro, es lo que quería decir. Es decir, ¿qué pasa cuando entra en vigor en España y en cualquier otro país de los que yo conozco una ley de las causales? Que nos la venden diciendo casos extremos, dramáticos, en que hay que consentir, pero en cuanto entra en vigor esa ley, la sociedad se va acostumbrando. El aborto se banaliza en la conciencia colectiva y toda la sociedad se va deslegitimando para perseguir ningún aborto. Las chicas jóvenes que crecen en una sociedad que ve el aborto como legal, en que saben que fulanita ha abortado, que la otra también, lo ven como la solución normal. Hace poco me decía una chica, es que si te quedas embarazada lo que hay que hacer es abortar. O sea, ya no es una opción, es lo que la sociedad te vende. Yo tengo una experiencia muy concreta porque a mí me preocupa tanto el tema de la defensa de la vida que he promovido en España una ONG que se llama Red Madre, que es un elenco de voluntarios por toda España a disposición de cualquier mujer embarazada para ayudarla ante cualquier problema derivado de un embarazo imprevisto para ver si somos capaces de resolver sus problemas de forma compatible con que continúe el embarazo, ¿no? Y cada año, para que se hagan una idea, atendemos unas 11.000 mujeres que no abortan. Qué bien. Y vivo los casos más dramáticos de las mujeres españolas, porque las mujeres se plantean abortar no es por frivolidad, son situaciones terribles habitualmente. Mi experiencia, conozco muchas mujeres que se han arrepentido de abortar. De hecho, en Red Madre atendemos también una línea de trabajo, es lo que llamamos posaborto, la atención a las mujeres que abortan y luego pasan por esa fase de dolor, de duelo, de arrepentimiento, que es muy duro, ¿no? Y conozco, repito, muchas mujeres que habiendo abortado se arrepienten y no conozco ni a una sola que habiendo dado a luz se arrepienta de haber tenido el niño. Los problemas siguen, ¿no? ¿Por qué no? Pero ¿qué sucede? Que el aborto se convierte en la práctica cuando se legaliza, con las causales o como sea, se convierte en una estructura de coacción frente a la mujer para que aborte. El aborto legal es la gran cobertura para la irresponsabilidad sexual de los varones. Nos encanta tener sexo, si la mujer queda embarazada es tu problema. Si no abortas es porque tú quieres, a mí no me pidas responsabilidades. Por eso el aborto de feminista no tiene nada, es profundamente machista en mi opinión. ¿Qué genera en una sociedad como la española el aborto? ¿Qué han generado estas leyes a las que me he referido? ¿Qué han generado estas leyes y cuál ha sido la experiencia? Pues lo que han generado es una inmensa cadena de dolor. Una inmensa cadena de dolor. Todo aborto tiene dos víctimas, el niño que no nace, obviamente, y la mujer que aborta. Porque no hay reglas universales, obviamente, pero para muchísimas mujeres el aborto, según va pasando el tiempo, es una herida lacerante. ¿Y cómo miden ustedes eso? Pues lo mido porque trato a miles de... Vamos, la organización que yo dirijo, no yo personalmente, tratamos a miles de mujeres todos los años y las ayudamos. No hace falta medirlo, lo constatamos. Es como si me pregunta usted cómo mido a mis hijos. No los mido, pero los conozco. Okay. ¿Fue una derrota o se consideró en un momento una derrota a la vida, la liberación del aborto a todos los que quisieran? Claro, porque
como decía antes, una vez que se legaliza el aborto con causales o como sea, el número de abortos no para de aumentar. En España, el primer año de vigencia de la ley del 85 hubo 9 abortos. El segundo año, 417. El tercero, 17.000. Y fue creciendo hasta los 120.000 que hemos llegado, que es el tope máximo. 120.000. 120.000. Y luego ya se ha ido reduciendo porque también en España el número de mujeres en edad fértil se va reduciendo. Es otro problema demográfico que tenemos, ¿no? Pero la legalización del aborto siempre supone más abortos, cosa normal. Todo lo que se legaliza se va banalizando en la conciencia colectiva y se hace con menos resistencia. Otra cosa que supongo que usarán aquí, porque lo han usado en España y en todos los sitios que tienen el aborto, es hablar de cifras escandalosas de abortos clandestinos con muerte de mujeres. Por supuesto que hay aborto clandestino. Todo delito, por definición, es clandestino. La corrupción es clandestina, el robo es clandestino, la violación es clandestina y el aborto también. En España, por ejemplo, se decía cuando se debatió la ley del 85 que había 300.000 abortos clandestinos. Cosa imposible porque no llegábamos al 500.000 de nacimientos al año. Y porque cuando se legalizó el aborto no aparecieron los 300.000 por ningún lado, ¿no? Pero son esos argumentos que conmueven a la gente, que se manejan datos falsos y que llevan a que mucha gente, por unas razones emocionales, no valore la trascendencia real luego de la aplicación de la ley del aborto. Por eso a mí lo que me gustaría, y concluyo, yo transmito mi experiencia, como es lógico, me gustaría que en República Dominicana no cometan el error que cometimos en España. A mí me gustaría que sean capaces, en vez de legalizar el aborto, de apostar por apoyar a las mujeres embarazadas. Doctor, y el argumento que enarbolan muchos grupos de las llamadas feministas, sí, algunos que se consideran científicos, de que la mujer tiene derecho a decidir. Claro, la mujer tiene derecho a decidir, como todos tenemos derecho a decidir, sobre lo nuestro, pero no sobre lo que no es suyo. El niño no es de la mujer, el niño está en la mujer, pero ningún ser humano es propietario de otro ser humano. Este es un tema muy delicado, ese argumento de es mi cuerpo, yo decido, etc. Pero es que el niño no forma parte del cuerpo de la madre. A ningún efecto, ni biológicamente, el niño tiene su propio patrimonio genético distinto del de la madre. La vida en la especie humana, como en la de cualquier mamífero, surge con la formación del patrimonio genético que nos individualiza, y eso sucede en las pocas horas de la fecundación. Entonces, decir mi cuerpo es mío es verdad, aparte en que en los estados modernos lo de mi cuerpo es mío tampoco es verdad absolutamente. En el Estado español y en cualquier europeo, por ejemplo, a mí no me dejarían mutilarme o vender mis órganos, mi hígado, mi riñón. O sea que incluso ya al margen del tema del aborto, lo de mi cuerpo es mío tiene una parte un poco primitiva. Pero bueno, referido en concreto al tema del aborto, lo importante es que el niño no forma parte del cuerpo de la mujer. Yo comprendo que, y vamos, lo comprendo, le digo que trato a 10.000 mujeres al año que pasan por circunstancias dificilísimas. Yo puedo entender a una mujer que se plantea abortar. Lo puedo entender, no justificar, pero lo entiendo perfectamente. Lo que no entiendo es que un parlamentario en frío, sentado en una cámara parlamentaria, diga yo estoy legitimado para decidir que los no nacidos no tienen derecho a la vida. Eso me parece que no tiene justificación. O que un señor sentado en Nueva York gaste millones de dólares para empeñarse en que se aborte en la República Dominicana, que también pasa. Yo creo que con las mujeres hay que ser absolutamente solidarios, porque son víctimas también del aborto. Ahora, los que pretenden legalizar el aborto me resultan incomprensibles porque es gente que, al margen de su conciencia subjetiva, que la respeto, les falta una sensibilidad humanista básica. No se pueden resolver problemas sociales matando niños. Eso no es razonable, por graves que sean los problemas. Doctor, usted fue presidente y forma parte del Foro Español de la Familia. ¿En qué consiste esta institución? Pues el Foro de la Familia es una plataforma que une a todas las asociaciones familiares y de defensa de la vida que hay en España, que muchísimas no tienen nada que ver ni con las iglesias ni con las confesiones religiosas. El movimiento pro vida y pro familia en España es un movimiento cívico y social abierto a todo tipo de sensibilidades religiosas, filosóficas y de cualquier tipo, ¿no? Que esa es otra cosa que veo que a veces se dice aquí que me sorprende. Claro, yo no conozco la República Dominicana como ustedes, como es lógico, ¿no? Pero a veces veo que hay gente que piensa que defender la vida es una cosa de los curas y los obispos. Vamos, menos mal que los curas, la noticia sería que los curas y los obispos no defendiesen la vida y estuviesen a favor del aborto, ¿no? Pero en principio yo creo que es un tema de cualquier persona que quiera defender los derechos humanos. Y para eso lo defienden los católicos, ojalá, y los evangélicos, y ojalá los defiendan los ateos y los musulmanes y los budistas, ¿no? Bien, pues el Foro de la Familia engloba gente de todas religiones, de todas corrientes políticas, que sienten sensibilidad por hacer que España sea una sociedad que apoye a la familia como institución socialmente eficaz. Porque la familia, al margen, repito, de ideologías y de religiones, es una institución que da a la sociedad dos cosas de inmenso valor. Uno es la creación del nicho ecológico de la vida.
el lugar más razonable para que nazcan niños, ¿no? Y de hecho donde nacen la mayoría. Y luego el segundo es que la familia genera una urdimbre de lazos de solidaridad interpersonal que es de una eficacia humanista brutal. La familia es el sitio que acoge, que cuida, cuando existe. Y por eso, como cuando pasa en mi país, pues lo digo con dolor, mucha gente fracasa en el intento de hacer familia y mucha gente ya ni intenta hacer familia, se crea un problema de injusticia social brutal que para el Estado supone una carga económica insoportable. Porque lo que la familia hace gratis y con gran eficacia, que es cuidar, cuando tiene que hacerlo el Estado porque no hay familia, le cuesta un potosí, lo hacen peor todavía que la familia, ¿no? Por eso me parece que defender la familia, repito, al margen de ideas religiosas, debiera ser una finalidad común a toda persona que quiera que esta sea una sociedad humana, la de España o la de la República Dominicana. Y lo mismo pasa con el derecho a la vida. Como les decía, aborto es dolor. El aborto es un inmenso fracaso. Es una vida humana que no llega a nacer y una mujer que es lacerada por una decisión terrible y dura. Y por lo tanto a mí me gustaría vivir en una sociedad en la que no hubiese ni un aborto. Sé que nunca lo conseguiremos, como no conseguiremos una sociedad en que no haya ni un robo ni una violación, por desgracia, pero todo lo que podamos hacer para disminuir, para eliminar las condiciones que motivan, sean las rupturas familiares, sea la práctica del aborto, creo que es un objetivo humanista de lo más loable y digno. Doctor Benigno Blanco, con su permiso y los amables televidentes, nos vamos a una breve pausa comercial. Continuamos con esta conversación tan interesante sobre el tema de la vida, la familia, el derecho a la vida, los derechos humanos. Bueno, esta mañana en Telematutino 11 tenemos el honor de contar con la participación del doctor Benigno Blanco, que ha sido ministro de Aguas y de Infraestructura de España, es un distinguido jurista y que, bueno, promueve la vida, promueve los derechos humanos, promueve el matrimonio y lo tenemos en el programa gracias a la intermediación de la Fundación Palabra y Vida que dirige Monseñor Víctor Masalles. El doctor Blanco estará dictando una serie de conferencias en diferentes escenarios y reuniéndose con diferentes sectores de la sociedad dominicana justamente para orientarnos y que se abra un debate de altura con este tema de la defensa a la vida y la defensa a la familia. Doctor, el argumento de muchos en nuestro país de que seríamos de los pocos países del mundo en que le negáramos el derecho a la mujer a decidir tener un hijo o no, que seríamos un país muy atrasado, quedarnos atrás si no aprobamos el aborto con esas tres causales que ya Ramón explicó anteriormente. Sí. Yo diría que quedarían ustedes muy avanzados, que es distinto, ¿no? Entiendo por ser avanzado ser lo más generoso posible en la defensa de los derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida. Y entiendo que sería un camino de retroceso restringir la protección de los derechos humanos como es el derecho a la vida. Y aparte en el mundo hay de todo, como suele pasar siempre. Yeah. Si uno hace un rápido panorama, ve el moderno proceso de legalización del aborto comenzó en Estados Unidos, en el año 73, con una sentencia del Tribunal Supremo norteamericano. Ahí donde empezó esta moda de legalización del aborto en las democracias modernas, ya está claramente en retroceso esa postura. Ustedes saben que en Estados Unidos ya es un tema número uno en las campañas presidenciales el tema de la defensa de la vida, como en concreto el presidente Trump, una de las líneas de identidad ideológica que marcó frente a Hillary Clinton era precisamente el no estar a favor del aborto, sino la defensa de la vida. En Estados Unidos se vienen aprobando decenas de leyes en cada estado federal de restricción del aborto y parece que es una tendencia que se va consolidando. Lo mismo está sucediendo, por ejemplo, en los países de Europa que estuvieron hasta el año 89 bajo la dictadura comunista. Como son países que vivieron una dictadura totalitaria, están viviendo desde la caída del muro de Berlín un proceso de recuperación de los derechos humanos en sus leyes. Y entre otros están recuperando frente al aborto permisivo que había en la época comunista el derecho a la vida. Y hay países como Hungría, Polonia, Macedonia, Eslovaquia, Letonia, que vienen aprobando reformas constitucionales o leyes para restringir el aborto. Un ejemplo prototípico es Polonia. En Polonia se ha pasado de cerca de 100.000 abortos al año, 90 y tantos mil, a en estos momentos poco más de 200.
Y se puede decir, ¿habrán polacas que aborten en Alemania? Pues seguro, es decir, que la vida hay de todo, ¿no? Es decir, que es posible esta reversión. En Hungría pasa lo mismo. Hungría reformó su constitución mediante un referéndum para proteger la vida desde la concepción hace 4 o 5 años. Y también se está reduciendo el número de abortos. En América Latina, en general, este debate está vivo. En unos países avanza la defensa de la vida, en otros avanza el aborto. Acabamos de vivirlo en Argentina. Ustedes están viviendo este debate. O sea, que es un tema que está vivo en todo el mundo, como es lógico. Eso de decir, el mundo va hacia el abortismo y el que queda retrasado es que es un cavernícola, es mentira. En el mundo esto es un tema que está abierto, entre otras cosas, porque detrás de la difusión del aborto hay un intento colonialista desde el primer mundo rico de imponer en el resto del planeta políticas de control de la población. Y eso tampoco hay que ignorarlo. Es decir, la financiación de las grandes redes mundiales del aborto procede de las grandes fundaciones capitalistas norteamericanas, desde la Open Society de Soros a la Fundación Rockefeller, la Fundación de Melinda y Bill Gates, y forma parte también de esas políticas de control de la población que, por indicación de Estados Unidos, gestionan las grandes agencias de Naciones Unidas. A mí me hace gracia a veces ver en países como los de América Latina a gente que se considera muy progre y muy anticapitalista, sí, defendiendo, financiado por los grandes capitalistas norteamericanos. ONG financiado por la CIDI. Totalmente, es no saber dónde estamos, ¿no? Por lo tanto, no, este es un tema de nuestra época, un debate abierto en el que yo creo, precisamente porque aprendemos del dolor que genera el aborto, que a no muy largo plazo volveremos a comprometernos masivamente en este planeta con la defensa de la vida. Igual que superamos la esclavitud, la discriminación de la mujer o la tortura, superaremos esta tentación del aborto, espero que a no tardar mucho. Doctor, usted tuvo palabras muy bonitas en el otro segmento en torno al significado de la familia, sí, el papel que juega como protector, pero cada vez, por ejemplo, en países como el nuestro estamos viendo cada vez más familias monoparentales, principalmente por mujeres, y muchos divorcios. No se sentiría tentado a decir que el matrimonio como institución está en crisis. Sí, está en crisis, y en Europa también, en España también. Es también todos los fenómenos de nuestra época. Cada época tiene sus problemas, ¿no? Y además, en eso yo creo que harían bien ustedes también mirar lo que pasa en Europa. Porque este proceso de destrucción de la familia ha empezado, me refiero en clave política e ideológica, otra cosa es la vida real, ¿no? Empezó en Europa bastante antes que aquí, ¿no? ¿Y qué hemos conseguido? Pues que en este momento el principal problema de Europa y de España es el suicidio demográfico. Ya no tenemos niños. El suicidio demográfico. Suicidio demográfico. Es una expresión que se usa mucho ya en Europa, porque es que estamos haciendo inviables nuestras sociedades. Cada vez tenemos menos niños, cada vez los mayores viven más, gracias a Dios, y por lo tanto no hay quien sostenga una pirámide invertida de la población. Antes, las nuevas generaciones sostenían a las personas mayores, su asistencia sanitaria, sus pensiones. Ahora, como hay más mayores que jóvenes, los jóvenes ya no dan de sí con su productividad y sus impuestos para sostener a los mayores. Estamos suicidándonos. Y eso es un problema gravísimo. Son insostenibles los planes de pensiones. Totalmente. Además, eso no es una profecía, es cuestión de echar números, porque las generaciones tardan mucho en modificarse, ¿no? Luego, en Europa, hay muchos informes de la Unión Europea en ese sentido, el divorcio es la mayor causa de pobreza femenina, por ejemplo. El divorcio es la mayor causa de pobreza femenina. Sí, porque sociológicamente sigue siendo verdad que habitualmente la mujer está más implicada en la familia, también en Europa, y por lo tanto, cuando se rompe esa comunidad de la familia, la que lleva la peor parte económica suele ser la mujer. Y por lo mismo tenemos un problema con nuestra juventud. Cada vez hay más jóvenes que no crecen en un clima de amor y de cuidado, y tenemos unos problemas muy serios para socializarlos. Pues la familia, lo que da en esencia, ¿qué es? Es un sitio donde los niños aprenden a querer y a ser queridos, que es lo más importante que se puede aprender en esta vida, ¿no? Y cuando no hay familia, porque papá no existe o se va, o porque mamá no existe y se va, o porque ninguno de los dos está, tenemos un problema de socialización de las nuevas generaciones. Entonces, la experiencia europea triste de ruptura familiar que estamos viviendo ahora, en parte por ideologías como la ideología de género, es que empiezan a aparecer unos problemas de una gravedad que no sabemos cómo resolver. Porque nadie se casa y tiene niños o hace familia para resolver problemas sociales. Nos casamos de familia porque nos queremos, ¿no? Pero quienes se quieren y hacen familia son benefactores de la sociedad. Están creando un ambiente de cuidado, de apertura a la vida, de atención a los mayores, a los niños, y todo eso es un tesoro. Y cuando eso se va rompiendo, el Estado se queda impotente ante eso. Por lo tanto, yo sugeriría, yo no tengo ninguna autoridad para decir nada a la República Dominicana, pero sugeriría que miren lo que está pasando en otros países antes de adoptar leyes que pueden hacer un inmenso daño, ¿eh? Exacto.
que merece la pena aprender, en este caso, de nuestros errores de los europeos, para no ir por las mismas sendas en lo que nos equivocamos, que hay otras cosas que hacemos bastante bien, ¿eh? Doctor Benigno Blanco, muchísimas gracias por su participación. Yo sé que va a ser una gran oportunidad de mucha gente conocer de sus ideas en varias conferencias que va a dictar y reuniones en la zona de industria, en el Congreso. Qué bueno que vaya al Congreso y les hable a los congresistas. Voy con gran ilusión. Y también al Poder Ejecutivo. Muchísimas gracias por su participación. Ha sido un honor para nosotros y por supuesto a Monseñor Víctor Masalle, que nos dio la oportunidad de contar con su participación, de tener esta primicia. Creo que no haya muchas entrevistas, pero sí bastante el gran público en las conferencias. Muchísimas gracias. Ramón. Jacqueline, ha sido un placer. Un placer. Nos vamos a comerciales, amables televidentes, a la recta final del Telematutino 11.